Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Disparé y maté a mi compañero por error, pero nadie me pidió explicaciones, ni siquiera él cuando cayó al suelo sin rostro. Esa noche aprendí que la guerra no siempre te enfrenta al enemigo. A veces te hace apuntar a lo único que aún te quedaba de humano. Me llamo Karim Hassan. Nací en Alepo, pero en 2013 tenía 21 años y servía en las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad. Nos habían trasladado a Damasco, a una zona en ruinas en los bordes del barrio de Jobar. A esa altura de la guerra, las calles ya no tenían nombres, solo cadáveres, humo y silencio. Éramos 5 hombres en una patrulla de reconocimiento nocturno. Nuestro oficial, el teniente Fadi, no dijo mucho antes de enviarnos, solo una frase: regresen antes del amanecer y si ven algo que se mueve, disparen primero. Yo cargaba mi Kalashnikov sin mirar a nadie. Nadie quería hablar. Cada misión nocturna en Jobar era una sentencia. Nos acompañaban los gritos lejanos de otras unidades y los ecos de morteros caídos horas antes. El cielo, cubierto de ceniza, nos hacía confundir el tiempo. No sabíamos si era medianoche o si ya se aproximaba el alba. A mi lado iba Yusef, mi compañero desde el primer día. Tenía 23 años y venía de Homs. Habíamos compartido cigarrillos, miedo y un solo par de botas cuando los suyos se rompieron en Idlib. Esa noche, él no dijo una palabra. Solo caminaba a mi derecha con la mirada perdida en las ventanas vacías del tercer piso. Nos internamos por un pasillo sin salida clara. O eso creíamos. A la derecha, un edificio de concreto parcialmente colapsado. A la izquierda, una hilera de vehículos calcinados. Todo estaba en ruinas, pero había algo más. Un detalle. La radio de uno de los autos estaba encendida. Sin música, solo un zumbido, una especie de estática que iba y venía. Nadie lo comentó. Avanzamos unos pasos más hasta que el sargento Amar nos hizo señal de detenernos. Se agachó junto a un muro y sacó su linterna táctica. «Silencio total», murmuró. Luego apuntó hacia una rendija entre 2 bloques de concreto. No vimos nada al principio, pero entonces algo se movió. Un bulto o una sombra o tal vez un cuerpo. Todos alzamos las armas. El sargento Amar apuntó y casi dispara, pero algo lo detuvo. La silueta desapareció tan rápido como apareció. El teniente Fadi habló por radio. «Mantengan posiciones, no disparen aún. Puede ser uno de los nuestros». Y ahí empezó todo. ¿Por qué alguien de los nuestros estaría moviéndose sin avisar? ¿Por qué no recibíamos coordenadas precisas? Y sobre todo, ¿por qué nos dejaron solos esa noche? No teníamos refuerzos, ni visión térmica, ni mapas recientes. Todo lo que conocíamos era un croquis sucio con marcas hechas a lápiz. Nos dividimos en 2 grupos. Yo fui con Yusef y otro soldado, Salem, para rodear el bloque en ruinas. Nos separamos unos metros. Cada uno cubría un ángulo. A partir de ahí, la noche se convirtió en susurros, pasos apagados y un miedo denso que podía respirarse. La radio crujía con interferencias. En un momento escuchamos algo, un sonido hueco, como una piedra cayendo o una bota deslizándose. Grité en voz baja: «¿Yusef?». No hubo respuesta. Me acerqué unos pasos más, pegado a la pared. Había humo. Humo denso saliendo desde una de las ventanas. Luego gritos, pero no en árabe. Sonaban como voces distorsionadas, tal vez desde un walkie-talkie enemigo. O tal vez era solo mi cabeza. El corazón me golpeaba el pecho. Vi una figura moverse a unos metros. Rápida, agachada, con algo en las manos. Me puse en posición. Grité de nuevo: «¡Identifícate!». Pero nadie respondió. Solo el crujido del polvo bajo las botas y una silueta que venía directo hacia mí. Disparé, sin pensar.
solo disparé. La figura cayó de inmediato. Silencio. Fui hacia el cuerpo con las piernas temblando y entonces lo vi. La luz de mi linterna reveló su rostro, o lo que quedaba de él. Era Yusef. Su brazo aún apretaba el fusil, pero no tenía expresión, ni rabia, ni dolor, solo un vacío eterno. Mi grito no salió. Lo sentí desgarrar mi garganta por dentro, pero no hice ningún sonido. Me arrodillé a su lado. Toqué su pecho, aún caliente, aún vivo hacía segundos. Solo entonces escuché al sargento por la radio. «Cese el fuego. Karim, ¿estás bien?» No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que acababa de matar a mi hermano de guerra? ¿Que disparé sin confirmar como un cobarde? Me quedé allí, de rodillas, mientras el resto del escuadrón se acercaba. Nadie dijo nada, nadie me miró a los ojos. Taparon el cuerpo de Yusef con una manta, pero no me preguntaron nada. Solo siguieron caminando, como si su muerte fuera una más entre tantas. Como si ya supieran que esas cosas pasan y que no se habla de ellas. Esa fue la primera vez que deseé recibir una bala, solo para no tener que cargar con esa mirada vacía. Y aún hoy, más de 10 años después, sigo sin poder mirar un espejo por más de 5 segundos. No sé cómo logré seguir caminando esa noche. No recuerdo haber sentido las piernas, ni haber entendido una sola orden del sargento Amar. Solo recuerdo el cuerpo de Yusef, cubierto por esa manta sucia, como si su muerte hubiera sido un accidente técnico, algo inevitable, una cifra más. Nadie me miró, pero todos sabían lo que había hecho. Lo que no sabían, o no querían saber, era cómo había pasado, porque incluso yo empecé a dudar. ¿Y si él tenía razón al moverse sin avisar? ¿Y si solo trataba de cubrirme? ¿Y si fue mi miedo el que disparó, no mi dedo? No lo sabré jamás. Lo único que sé es que a partir de ese momento, algo dentro de mí se quebró. Caminábamos en formación abierta, con la radio casi muda. Las interferencias seguían, pero ahora ya no eran simples ruidos. Se escuchaban voces entrecortadas, algunas en árabe, otras no. Parecían instrucciones, pero ninguna coherente. Avancen, fuego, posición perdida, no disparen. Era como si varias transmisiones se mezclaran, como si alguien estuviera jugando con nuestras frecuencias. A esa altura, la noche ya no parecía una misión, era una trampa, un laberinto de concreto, polvo y ecos de muerte. En un momento nos detuvimos junto a una edificación semidestruida. El teniente Fadi nos ordenó hacer una pausa, reunión táctica. Nadie hablaba, solo mirábamos el suelo fingiendo revisar el equipo. El sargento Amar se acercó a mí y susurró: ¿Estás seguro de que fue él? No respondí. Él solo asintió, como si eso bastara, pero yo no estaba seguro de nada. Aún tenía su sangre en mis guantes. Me alejé un poco del grupo y me senté entre los escombros. Sentí el peso del fusil como si fuera una piedra. Cerré los ojos un instante. Fue entonces cuando escuché el primer disparo. Corto, seco, cercano. Luego, 2 más. Nos lanzamos al suelo de inmediato. La radio cobró vida. Fuego desde el este, atentos al edificio del fondo. Todo se volvió caos. Voces gritando, órdenes cruzadas, tiros al aire. Nadie sabía de dónde venía el ataque. Me arrastré hasta una abertura y apunté hacia una ventana, pero no vi a nadie. Disparé 2 veces por instinto. Luego me arrepentí. ¿Y si volvía a equivocarme? ¿Y si del otro lado estaba otro de los nuestros? Empezó a oler a pólvora y humedad. Era un olor espeso que te llena la boca y te hace creer que estás tragando muerte. Los disparos cesaron de golpe. Silencio otra vez. Y luego, una voz por radio. Salem cayó. Me congelé. Salem era el que había ido con nosotros en el primer grupo. Era joven, con apenas 18 años.
el único que aún hablaba de volver a casa, de su hermana, de abrir una tienda cuando todo terminara. Y ahora, muerto. Así de simple. Ni siquiera vimos desde dónde le dispararon. No hubo enfrentamiento. Solo un tiro preciso en la cabeza. El teniente Fadi maldijo por lo bajo. Luego dijo algo que me marcó. Estamos rodeados, pero no por enemigos visibles. Esa frase me dio escalofríos. ¿Qué significaba? ¿Qué clase de enemigos eran esos? ¿Infiltrados, fuerzas rebeldes disfrazadas o algo peor, soldados del régimen que jugaban con nosotros? A partir de ese punto, cada sombra era una amenaza, cada sonido podía ser una trampa y cada rostro conocido una posible máscara. El sargento Amar propuso retroceder hasta el punto de extracción, pero la radio volvió a crujir con una voz completamente distinta. No era de nuestro escuadrón, era masculina, con acento rural. Decía: no se vayan, no han terminado. Nadie supo cómo reaccionar. El teniente ordenó apagar todas las transmisiones. Silencio total. Seguimos por un callejón estrecho que nos llevaría a la ruta vieja, pero el camino estaba bloqueado. Un bus escolar volcado y calcinado impedía el paso. Allí el horror aumentó. Sobre el techo del bus había marcas de pisadas recientes. Alguien había estado allí, hacía minutos. Pero no vimos a nadie, ni un solo disparo, ni una sombra, solo las huellas. Fue entonces cuando el miedo empezó a transformarse en paranoia. El soldado Tarek apuntaba su arma a todo lo que se movía, incluso a nosotros. Empezó a murmurar cosas. No son humanos, no son ellos. Esto no es una guerra real. Intentamos calmarlo, pero ya estaba fuera de sí. Finalmente, el teniente lo desarmó con un grito y lo obligó a sentarse. Me miró de reojo. Yo sabía lo que pensaba, uno más que puede romperse. Y tenía razón. Yo ya estaba roto desde que apreté el gatillo y vi a Youssef caer. A partir de ese momento, cada paso era una tortura. Cada segundo era la posibilidad de volver a fallar, de volver a disparar a alguien de los nuestros. Nadie confiaba en nadie. Nadie sabía quién estaba al mando, ni siquiera el propio Fadi. Todo se había disuelto en miedo, en desconfianza, en silencio. Lo peor fue cuando volvimos al punto donde había caído Youssef. El cuerpo ya no estaba. La manta seguía allí, manchada de sangre, pero el cadáver había desaparecido. El sargento Amar no dijo nada, solo ordenó avanzar. Pero yo lo vi. Lo vi mirarme con ese gesto que decía más que cualquier palabra. ¿Estás seguro de que lo mataste? Me temblaron las manos. Volví a escuchar el disparo en mi cabeza. Volví a ver su rostro sin rostro. Y por un instante dudé. Dudé de mí mismo. Dudé de todo. Recuerdo el exacto segundo en que todo se rompió. No fue un disparo. No fue una explosión. Fue algo más sutil, más cruel. Fue cuando vi la cara de Youssef viva. O eso creí. Íbamos saliendo de la zona bloqueada por el bus quemado. El sargento Amar nos había ordenado movernos rápido hacia un pasaje estrecho entre dos edificios a medio derrumbar. Yo iba al final de la fila. El polvo del concreto caía como nieve sucia. El aire estaba lleno de tensión, como si cada pared nos respirara encima. Entonces lo vi. A unos metros, entre los escombros, una silueta. No era una sombra borrosa. Era nítida, precisa, el uniforme, la altura, la forma en que sostenía el fusil. Era Youssef. Mi sangre se detuvo, mi corazón no. Latía tan fuerte que lo escuché en mis oídos. Me froté los ojos, cerré la boca para no gritar. Quise creer que era una ilusión, un reflejo, un truco de la mente, pero no, esa figura se movía con intención, como si buscara algo, como si supiera que yo lo estaba mirando. Quise avisar al escuadrón, pero no me salía la voz. Era como si tuviera barro en la garganta. Di un paso hacia él, solo uno, y la figura desapareció, como si se hubiera fundido con la pared.
como si nunca hubiera estado allí. El teniente Fadi me gritó que me moviera. Corrí para alcanzarlos, pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había quebrado más. Ya no era solo culpa, era locura. ¿Estaba viendo fantasmas? ¿Me estaba volviendo loco? ¿O había algo más que no entendíamos? Seguimos por ese pasaje angosto hasta llegar a una especie de sótano abierto. Lo usaban como punto de observación. Allí hicimos una pausa táctica. Tarek, el soldado que ya estaba inestable, se sentó contra la pared, murmurando oraciones que nadie entendía. El teniente Fadi sacó su radio e intentó contactar a la base. Nada. Silencio. Luego ruido blanco. Luego una voz desconocida con acento norteño dijo: «Uno de ustedes no salió de allí». Todos nos quedamos helados. Nadie supo qué responder. Amar tomó la radio, pidió repetición. La voz no volvió, solo estática. Fue ahí cuando el miedo se transformó en otra cosa. Desconfianza absoluta. Fadi nos miró uno por uno, como si esperara descubrir un traidor, un impostor. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en la figura de Yusef moviéndose entre los escombros, en su cuerpo desaparecido, en la manta ensangrentada, vacía. Pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién en su sano juicio iba a aceptar que tal vez no lo maté, que tal vez nunca estuvo muerto? O peor, que sí lo estaba y lo seguía viendo. El momento de ruptura llegó sin previo aviso. Fue cuando Tarek se levantó de golpe, tomó su fusil y gritó: «Nos están observando desde dentro». Nadie entendió a qué se refería. Apuntó a una pared del sótano. «Allí, lo vi», gritaba. «Nos miran desde dentro del muro. Están dentro». Intentamos calmarlo, pero ya era tarde. Disparó 5, 6 veces contra la pared de concreto. El eco fue ensordecedor. Fragmentos volaron. Polvo. Confusión. El sargento Amar lo empujó al suelo. «Se acabó. Estás fuera de control», gritó. Pero entonces algo se desprendió de la pared. Una tabla. Una abertura oculta. Dentro había algo. No eran enemigos. No eran armas. Eran cuerpos. 2. Vestían uniformes parecidos al nuestro. Estaban apilados, casi momificados por el polvo. Uno tenía una placa de identificación del régimen, el otro un brazalete rebelde, pero ambos estaban muertos desde hacía semanas. El hedor fue inmediato, punzante. Vomité sin poder evitarlo. Amar retrocedió con horror. «¿Quién los metió aquí?», preguntó. Nadie supo responder. El teniente solo murmuró: «Esto no es un sótano, es una tumba». Fue ahí cuando todo explotó. No literalmente, pero sí emocionalmente. Nadie quiso seguir. Nadie quería avanzar. El miedo ya no venía del enemigo. Venía del suelo que pisábamos, de las paredes que tocábamos, de los muertos que parecían seguirnos. Yo me alejé, temblando. Apoyé mi espalda contra una columna rota y cerré los ojos. Solo quería salir, solo quería despertar. Pero el sonido volvió, esa misma radio maldita. «Uno de ustedes ya no está con ustedes, pero aún no lo saben». Mi mente colapsó. Empecé a gritar: «¡Basta! ¡Basta ya!». Quise romper la radio, pero Amar me detuvo. Me empujó contra la pared. Me gritó que me calmara. Le respondí con un puñetazo. La tensión entre nosotros estalló. Tuvimos que ser separados por Fadi. Éramos un escuadrón en ruinas. Como el edificio que nos rodeaba, como nuestras cabezas, esa noche ya no sabíamos quién era quién, ni cuántos éramos. Solo sabíamos que algo se había soltado y que no habría marcha atrás. Cuando el teniente finalmente dio la orden de evacuar, era casi amanecer. Caminamos en silencio, cargábamos 2 cuerpos y demasiados fantasmas. Y yo, en el fondo, ya no sabía si seguía vivo o si había muerto con Yusef al apretar ese gatillo. Nunca hablé de lo que hice después de esa misión. Ni siquiera en los interrogatorios, porque sí, fuimos interrogados.
no por el enemigo, sino por los nuestros, por oficiales de inteligencia del régimen, hombres sin insignias, sin nombre, sin alma. Nos citaron 2 días después de haber regresado al cuartel en Damasco. Querían entender por qué habíamos perdido a 2 soldados, por qué la transmisión de radio había sido irregular, por qué el escuadrón terminó fragmentado y fuera de control. Pero a mí no me interrogaron por eso. A mí me llamaron aparte, en silencio, sin documentos, sin testigos. Me sentaron frente a una mesa metálica, bajo una luz blanca, y me mostraron una hoja manchada de sangre. Informe preliminar. Hassan, Karim, fuego amigo sospechoso. Solo entonces lo entendí. Sabían lo que había hecho, y lo sabían desde el primer minuto. Me preguntaron cómo murió Youssef. Les dije lo mismo que a mí mismo. Fue una silueta que no respondió. Estábamos en medio de una posible emboscada. Disparé por instinto. Uno de los hombres, que no me dijo su nombre, escribió algo y luego me miró. No con juicio, ni con piedad, solo con indiferencia, como si yo ya estuviera condenado, pero no valiera la pena perder más tiempo conmigo. Me dejaron ir, así, sin consecuencias, sin sanción, sin informe oficial. La muerte de Youssef fue archivada como pérdida por circunstancias no determinadas. Pero yo sí las determiné. Yo apreté el gatillo. Yo le quité la vida. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a justificarlo. En las noches siguientes me repetía, él se movió sin avisar. Fue su error. Yo solo seguí órdenes. Mentira. Pura defensa interna para no destruirme por dentro. Pero aún así, esa mentira me permitió dormir, o intentarlo, hasta que una semana después encontré su carta. Estaba en uno de los bolsillos de su chaqueta, que quedó guardada entre las pertenencias del pelotón. Nadie la había tocado. Nadie se había molestado en revisar sus cosas. Pero yo sí. No por respeto, sino por necesidad, por culpa. Era una carta doblada en 4, escrita a mano, con trazos torpes, como si la hubiera redactado deprisa. Era para su hermana menor, Nor. Decía cosas simples. No te preocupes por mí. Estamos bien, aunque hay mucho ruido por las noches. Karim está conmigo. Él me cuida. Siempre ha sido como un hermano mayor, aunque sea menor que yo. Si algo me pasa, dile que me perdone por no haberle dicho adiós. Esa frase me quebró. Me encerré en el baño del cuartel, con la carta en las manos, y lloré por horas. Golpeé la pared hasta dejar sangre en los nudillos. Lo odié. Lo odié por haberse movido, por haberme puesto en esa situación, por obligarme a cargar con esto. Pero en el fondo me odiaba a mí, por sobrevivir, por disparar, por seguir respirando. Desde ese día dejé de hablar con los otros soldados. Me sentaba solo. Comía solo. Dormía con el fusil cargado apuntando a la puerta, por si algún día decidían castigarme como merecía. Pero nadie vino. Nadie dijo nada. Nadie lo mencionó de nuevo. El nombre de Youssef desapareció como desaparecen los nombres en una tormenta de cadáveres. Como si nunca hubiera existido. Y yo me volví una sombra, un cuerpo que patrullaba, obedecía, respiraba, pero por dentro estaba muerto. Una noche, durante una nueva misión, me ofrecí como voluntario para una patrulla en los túneles de Ghouta. Nadie quiere ir a los túneles. Son oscuros, estrechos, llenos de trampas y gases venenosos. Pero yo sí quise. Sabía que tal vez no volvería. Pero algo ocurrió, algo que aún no entiendo. En medio de la patrulla, uno de los nuevos soldados cayó en una trampa explosiva. Perdió ambas piernas, gritaba con una voz que aún escucho en mis pesadillas. No podíamos moverlo, no teníamos tiempo. La zona estaba minada. El teniente dudó, pero yo no. Me acerqué, le tapé la boca y lo cargué en mis hombros. Caminé 200 metros bajo fuego enemigo hasta llegar al punto seguro. Lo dejé vivo, sangrando, pero vivo.
y por primera vez desde la muerte de Yusef sentí algo. No alivio, no orgullo, solo un silencio, un vacío, menos vacío, como si por un momento hubiera pagado parte de mi deuda. Nadie me agradeció, ni siquiera él. Lo trasladaron esa misma noche. Nunca volví a verlo. Pero ese gesto fue lo único que me impidió volarme la cabeza al volver. Porque sí, lo pensé muchas veces. Incluso escribí la carta. Pero no lo hice, no por valor, no por cobardía. Lo hice por él. Porque si yo me quitaba la vida, la culpa se borraba. Y él merecía más. Merecía que alguien siguiera recordando, que alguien dijera la verdad algún día. Aunque doliera, aunque nadie la pidiera, aunque ya fuera tarde. El día que me quebré no fue en el frente, ni siquiera fue en combate. Fue durante una ceremonia, un acto pequeño, sin importancia, al que apenas asistieron 20 soldados. El teniente Fadi había sido ascendido y se organizó una entrega de insignias simbólica en una sala vacía del cuartel. Yo estaba en la esquina, como siempre, invisible. Ni siquiera me habían llamado, pero escuché mi nombre. Soldado Hassan Karim. Por valentía demostrada en operación de túneles, se le reconoce con mención honorífica por acción heroica bajo fuego. No supe si reír o escupir. Heroísmo. ¿Eso era ahora? ¿Salvar a alguien para limpiar la sangre de otro? Me acerqué al podio, tomé la medalla sin mirar a nadie. Cuando volví a mi rincón, sentí que algo se quebraba por dentro. No pude respirar. No era un ataque físico. Era algo más oscuro. Algo que venía acumulándose. Me encerré en los baños otra vez. Saqué del bolsillo la carta de Yusef, la que nunca entregué a su hermana. La leí por enésima vez. Mis dedos temblaban. Y en ese momento, pasó. Recordé algo que había enterrado, algo que no quería aceptar, una imagen breve, fugaz, pero real. Cuando apunté esa noche en Jobar, no lo hice por reflejo. Tuve un segundo de duda. Vi algo en su cara, en la forma en que sostenía el arma. Sabía que era él, no de forma racional, pero lo sabía. Y aún así disparé, porque tenía miedo, porque no quería morir, porque preferí matar antes de equivocarme. No fue un accidente, no fue fuego cruzado, fue decisión. Ese fue mi pecado verdadero. No el disparo, sino la elección de hacerlo. Esa noche lo confirmé, no era el enemigo, era mi amigo, y lo maté igual. El rostro de Yusef empezó a perseguirme en todos los lugares, en los vidrios rotos, en las manchas de humedad, en los ojos de otros soldados. A veces me despertaba gritando su nombre, otras veces me quedaba horas sentado con el fusil descargado sobre las piernas, mirando la nada. El teniente Fadi vino a hablar conmigo. Me dijo que debía descansar, que había pasado por mucho, que la guerra hacía cosas con la cabeza. Asentí, le di la razón, pero por dentro ya no estaba. Una noche decidí buscar a la familia de Yusef. Había guardado una nota que él mismo había escrito con su dirección. No era lejos de Homs. Aproveché una licencia breve y me dirigí hasta allí en un camión militar. Cuando llegué, la casa ya no existía. Había sido bombardeada semanas atrás. Su madre estaba muerta. Su hermana, Nur, había desaparecido. Nadie sabía si estaba viva o si había sido capturada en un puesto rebelde. Volví con la carta en el bolsillo, más rota que antes. La culpa ahora no era solo por matarlo, sino por no haber cumplido su último deseo, entregarle esa carta a su hermana. En mi cabeza, Yusef me hablaba, no con reproche, con silencio. Su rostro me miraba desde los espejos, desde las sombras, desde mis propios sueños. Empecé a escribirle como si pudiera leerme. Tenía un cuaderno escondido bajo mi colchón. Cada noche le hablaba. Hoy comí solo otra vez. Hoy nos dispararon desde lejos. Hoy vi a un niño con los ojos abiertos pero sin vida.
¿Te acuerdas de cuando decíamos que íbamos a salir de esto? Yo ya no quiero salir, Yusef. Yo quiero ir hacia donde estás tú. Una madrugada me levanté y caminé hasta el puesto de vigilancia. Me quedé parado frente a la cerca, con el fusil colgado al hombro. Apunté al horizonte. Pensé en disparar al aire para provocar que alguien me matara. Pero no lo hice. Algo me detuvo. Tal vez fue miedo. O tal vez fue la idea de que debía cargar con esto, no escapar de ello. Volví a mi litera. Me senté. Saqué la medalla que me habían dado. La miré largo rato. Luego la rompí contra el borde de la cama. La dejé caer al suelo y me prometí que jamás aceptaría perdón por lo que hice, porque hay cosas que no se pueden limpiar con medallas ni con actos heroicos. Hay decisiones que te marcan para siempre. Hay errores que no terminan con el disparo, sino que siguen matando cada noche. Esa fue mi verdadera guerra, no la que viví en Jobar, no la que enfrenté en los túneles de Ghouta. Fue la que viví dentro de mí, día tras día, sin balas, sin explosiones, solo yo. Y la imagen de Yusef cayendo una y otra vez, porque él no murió solo esa noche, morí con él. Pero me obligaron a seguir respirando, y ese es el verdadero castigo, no ser juzgado, no ser condenado, sino seguir vivo sabiendo que la bala nunca salió por error. Cuando terminó mi servicio, nadie me despidió, no hubo ceremonia, no hubo abrazos, simplemente me entregaron mis papeles, una bolsa con mis pertenencias y una orden de trasladarme al norte, a Alepo, para reintegración civil. Nunca fui. Tomé un autobús hacia Latakia y luego desaparecí. Cambié de nombre. Tiré el uniforme al mar. Me dejé crecer la barba. Durante meses dormí en casas abandonadas, mezquitas bombardeadas, estaciones de tren vacías. Nadie me buscó. Ni el ejército, ni el gobierno, ni Dios. Y eso me hizo pensar que quizás ellos sabían, que estaban felices de perderme, que no querían más soldados rotos caminando por sus cuarteles. Yo era un recuerdo incómodo, una prueba viva de que incluso entre los leales hay sombras que no se deben mirar. Encontré trabajo descargando cajas en un mercado nocturno. Nadie preguntaba nada. Me pagaban en efectivo. Me llamaban Samir. A veces ni me hablaban. Me acostumbré al silencio. Dormía en un colchón sucio en un depósito, con la carta de Yusef guardada en una caja de galletas. Cada noche la leía. Cada noche me preguntaba si Noor estaba viva. A veces soñaba con ella. Otras veces la veía sentada frente a mí, leyendo la carta con lágrimas. Me imaginaba entregándosela, pero siempre despertaba solo, empapado en sudor. En 2015, 2 años después de la muerte de Yusef, escuché su nombre en una radio comunitaria. Un periodista exiliado desde Turquía leía una lista de desaparecidos y refugiados confirmados en campos de Idlib. Noor Hassan, 16 años, desplazada en la frontera. Mi corazón dio un salto que no sentía desde antes de la guerra. Saqué todo lo que tenía ahorrado y busqué la forma de llegar. Me tomó semanas, cruces ilegales, sobornos, caminar entre ruinas y puestos rebeldes, pero llegué. El campo de refugiados era una ciudad de lonas y polvo. Miles de rostros perdidos. Pregunté por ella. Mostré la carta. Algunos la recordaban. La chica que leía siempre bajo el árbol seco, me decían, pero ya no estaba. Se había marchado con una ONG francesa rumbo a Europa. Nadie sabía a dónde exactamente. Volví al punto de partida, roto de nuevo, pero al menos con la certeza de que aún respiraba, y con eso algo dentro de mí cambió. Decidí escribir mi historia, no para ser perdonado, ni para que alguien me compadezca. Lo hice porque no podía más con el silencio. Compré un cuaderno nuevo y comencé desde el principio. Escribí cada detalle de aquella noche en Jobar. El disparo, la sangre, la manta, la duda, el rostro que me persigue. Lo escribí todo.
Y cuando terminé, envié el cuaderno a una dirección que encontré en un sitio de exiliados, una universidad en Londres que recolectaba testimonios de soldados anónimos. No incluí mi nombre real. Solo firmé con 2 palabras: lo siento. No sé si alguien lo leyó, no sé si a alguien le importó, pero para mí fue como liberar una jaula interna. Por primera vez en años, dormí sin soñar con él, sin escuchar ese disparo una y otra vez. Aún así, la culpa no se fue. Solo aprendí a vivir con ella, como una sombra detrás de los ojos. A veces salgo a caminar de noche y me parece ver a Youssef entre la gente, o creo escuchar su risa en un callejón, pero no me asusto. Solo bajo la cabeza y sigo caminando, porque ya entendí que él nunca se fue. Está conmigo, en cada silencio, en cada duda, en cada decisión que no tomo. En 2020, encontré su nombre en una lista de mártires publicada por un sitio oficial del régimen. Decía: Youssef Hassan murió heroicamente en combate contra terroristas. Mentira. Él murió por mi culpa. En medio del caos, sí, pero por una bala amiga, por miedo, por error. Esa es la verdad. Y aunque nadie más la sepa, yo la llevo conmigo. Siempre, a veces pienso en Noor. Si logró llegar a Europa, si está viva, si en algún rincón del mundo aún guarda alguna carta sin abrir. Tal vez algún día lea esto. Tal vez sepa que no fue el enemigo quien mató a su hermano. Tal vez me odie. Y estaría bien, se lo debe. Pero también quiero que sepa que desde entonces, cada día, cada noche, cada aliento, he intentado encontrar la forma de pedir perdón, aunque nunca sea suficiente. Hoy vivo en una habitación pequeña en la periferia de Tartus. Nadie sabe quién soy, nadie pregunta. Trabajo cargando sacos de arroz en el puerto. Tengo un cuaderno nuevo y cada vez que lo abro, vuelvo a escribir la misma frase al final de la página. No sobreviví a la guerra, morí en casa cada noche. Y esa es mi verdad, la única que aún me queda. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, hazme un favor. Recuerda su nombre, no el mío. Él era mejor que yo, más humano, más valiente. Y lo maté con mis propias manos. La guerra no terminó para mí, solo cambió de forma. Ahora camina conmigo, duerme en mi cama, respira con mi aliento y me recuerda cada noche que hay errores que se entierran, pero nunca mueren, igual que los fantasmas.